Perfecto, pues vamos a la presentación sobre los efectos de la economía de plataforma turística en Madrid en el contexto post-COVID. Aquí tenemos a Carmen, Antonio y Diego. De momento hablo un poquito del trabajo. Es un trabajo donde se abordan críticamente los efectos de la turistificación en Madrid y se hace desde tres enfoques distintos. Desde la expansión de las viviendas de uso turístico impulsadas por plataformas digitales, el discurso sobre la turistificación, los marcos narrativos y las tensiones entre actores sociales y las transformaciones en el tejido comercial de los barrios afectados, pasando de los comercios tradicionales a los orientados al turismo. Voy a ir presentando a medida que vayáis participando, si os parece. Y nada, la doctora Carmen Hidalgo es profesora titular de Geografía Humana en la Universidad Autónoma de Madrid. Forma parte del equipo de investigación Urbitur, Estudios Urbanos y del Turismo, también de esta misma universidad, que es coordinada por el profesor emérito Manuel Valenzuela Rubio. Y sus líneas principales de trabajo se relacionan con el turismo, el ocio y la cultura en contextos urbanos. Adelante, Carmen. Muchas gracias. ¿Ahora? Ahora. Nada, pues buenos días a todos. Nosotros estamos encantados de participar en este seminario final del proyecto Optur y yo creo que hablo en nombre de Antonio y de Diego, que queríamos felicitar a todos los participantes en el proyecto, pero sobre todo también dar las gracias a Soledad, a Luis, por los años que han estado coordinando el proyecto. Bien, como tenemos poco tiempo, vamos a ir un poco directamente a la presentación de los resultados. Vamos a presentar diferentes investigaciones. Es verdad que los tres y otros compañeros de nuestro equipo de investigación hemos participado en todas las investigaciones de una forma más directa o indirecta, pero después cada uno de nosotros hemos liderado pues aquellas investigaciones más afines con nuestros intereses y con el desarrollo de nuestras metodologías y nuestros marcos metodológicos y teóricos, ¿no? Entonces yo en mi caso lo que me he encargado un poco es de establecer las bases de la investigación y un poco desarrollar una investigación un poco introductoria para ver qué es lo que estaba pasando en Madrid con el tema del turismo, qué estaba pasando en Madrid con el tema de la vivienda de uso turístico comercializada hasta este tipo de plataformas, y también de una forma exploratoria cuál era la opinión o cuál era la percepción de los residentes de aquellos barrios que están sufriendo estos procesos de turistificación. Entonces, el primer resultado que os quiero un poco comentar es una presentación que hicimos para el Congreso de la UGI de París del año 2022. Realmente este primer resultado era un poco una transición. Esta investigación que hicimos era una pequeña transición. Nosotros veníamos de trabajar en un proyecto nacional sobre cultura en ciudades medias y pequeñas, y fue justo cuando entramos en Neptur, y con esta investigación que presentamos en el Congreso de la UGI de París, pues hicimos un poco una mezcla, ¿no?, de ambos proyectos. En el proyecto nacional con el que veníamos trabajando estábamos diseñando una serie de indicadores para ver un poco la valoración del riesgo de overtourism en estas ciudades medias y pequeñas. Y al entrar en Neptur lo que intentamos es utilizar estos indicadores para ver un poco la evolución del turismo de la ciudad de Madrid en relación con otras ciudades patrimoniales medias y pequeñas. Concretamente, vinculamos Madrid con dos ciudades del área metropolitana o que tienen influencia del área metropolitana, como son Segovia y Toledo, y después con una serie de ciudades patrimonio de la humanidad que no pertenecen al área metropolitana de Madrid, como Ávila, Burgos, Cáceres, y comparamos tres momentos concretos: el año 2007, que no había ningún tipo de crisis; el año 2014, que teníamos esa gran crisis económica, esa gran recesión; y después el 2021, que teníamos esa crisis sanitaria de la COVID-2019. Los resultados nos dimos cuenta, evidentemente, que en momentos de crisis se introduce este concepto de undertourism en ciudades que tienen alta intensidad turística.
También nos dimos cuenta que, claro, evidentemente en estos momentos de crisis el turismo se deprime, los flujos turísticos decaen. Si bien es verdad que la crisis económica, esas recuperaciones son mucho más lentas, en la crisis de la COVID, de la crisis sanitaria, pues estas recuperaciones han sido muchísimo, muchísimo más rápidas. Y después también nos dimos cuenta que aquellos destinos, aquellas ciudades del patrimonio de la humanidad más cercanas a Madrid, como era el caso de Segovia y Toledo, pues se recuperaban más rápidamente que esas ciudades patrimonio de la humanidad que no pertenecían a ese área metropolitana. Esta fue como la primera investigación que os comento que era de transición entre estos dos proyectos y después ya nos lanzamos a una segunda investigación que la presentamos en el Congreso de la AGE de Cuenca también de 2022 y ha sido transformada en un capítulo del libro para Tirant Humanidades que se ha publicado en el año 2024. Aquí queríamos un poco profundizar, explorar un poco las plataformas, concretamente un poco qué estaba pasando con la vivienda de uso turístico impulsadas por este tipo de plataformas digitales y qué medidas se estaban poniendo en marcha desde las administraciones públicas. Nos interesaba sobre todo qué medidas se estaba poniendo en marcha el municipio de Madrid. Desde una perspectiva metodológica hicimos eh, eh, una metodología mixta, donde hicimos, por supuesto, revisión de la bibliografía, revisión de las normativas, el análisis de la oferta y de la demanda turística de la ciudad. Analizamos también esas estadísticas experimentales del INE que estaban vinculadas con la vivienda turística en España, que cuando empezamos a analizarlas llevaban relativamente poco tiempo y, por supuesto, nosotros como geógrafos hicimos análisis cartográfico de la situación. Desde el punto de vista de la normativa, aunque hay varias que están funcionando tanto en la Comunidad de Madrid como en el municipio de Madrid, nos interesó bastante ese plan especial de regulación de uso de servicios terciarios en la clase de hospedaje, el PE, que fue aprobado durante el gobierno de Carmena en el año 2019, pero sí que es verdad que por una serie de problemas legales no entró en vigor hasta el año 2021. Como podéis ver en la cartografía en pantalla, pues este fue el primer intento de un poco de frenar o un poco racionalizar ese crecimiento de la vivienda turística y lo que se hizo desde una perspectiva territorial se crearon como 3 anillos. El anillo número 1 que corresponde con el distrito centro, que es donde hay más vivienda de uso turístico, un anillo 2 que envuelve a ese distrito centro donde también hay un importante número de viviendas turísticas y que se encuentra dentro de la almendra central, y después ese anillo 3 que envuelve el anillo 2 también en la almendra central, incluso ya un poco sobrepasa lo que es la almendra central, el límite de la M30. Una cosa interesante de esta primera normativa es que aquellas viviendas de uso turístico que se localizan tanto en el anillo 1 como en el anillo 2 y que se ofrecen como vivienda turística durante más de 90 días, tenía que tener un acceso independiente al resto del edificio. Con eso, pues realmente convertían ilegales muchísimas de los apartamentos turísticos que había en la ciudad. Hicimos un análisis de la evolución del número de vivienda turística entre los años 20 y 22 en el municipio de Madrid, en el distrito centro del municipio de Madrid, y también la evolución total de las plazas. Por supuesto, hicimos un análisis cartográfico y nos dio una cosa muy interesante, que es que había una pequeña contradicción, porque a medida que se iba recuperando el turismo en la ciudad, recordad que analizábamos el año 2022, realmente las viviendas de uso turístico, según estos datos de las estadísticas experimentales, no se iban recuperando ni el número de vivienda turística ni el número de plazas. Entonces, ahí nos surgió el tema de, Dios mío, a lo mejor está funcionando el PE del ayuntamiento, pero evidentemente nos dimos cuenta de que necesitábamos más información y más años, pero que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque el plan sí que era del año del 19, como os he dicho antes. Es verdad que no entró en vigor hasta el año 21 y esto suponía un recorrido muy corto. Después es verdad que estas estadísticas experimentales del INE funcionan con los meses de febrero y agosto y eso a lo mejor puede distorsionar también la oferta o el número de viviendas turísticas en las estadísticas. Y también pensamos que durante ese periodo post-COVID, inmediatamente después del COVID, pues bueno,
pues a lo mejor el capital inversor prefería a lo mejor el alojamiento residencial para buscar rentabilidad en vez del alojamiento turístico. Ayer estuve comprobando las cifras y evidentemente teníamos toda la razón, el PET es que no funciona, o sea, las cifras de vivienda turística se han vuelto a disparar en el distrito centro y en otros muchos distritos y realmente no está funcionando. Y la última investigación que hemos hecho también la presentamos en el año 2022 al Congreso de Cuenca y también ha sido transformado en capítulo de libro para tirar en Humanidades, que ha sido publicado en el 2024. Y aquí nos queríamos centrar un poco en la resiliencia del vecino, ¿no? En esa perspectiva del residente. También pusimos en marcha una metodología mixta, cuantitativa, cualitativa y realizamos entrevistas, 14 o 15 entrevistas a diferentes agentes, asociaciones de vecinos, asociaciones de comerciantes y también al ayuntamiento, al área del gobierno de desarrollo urbano del ayuntamiento. Y un poco las preguntas estaban dirigidas a ver los argumentos de protesta para visibilizar los impactos de la proliferación de esta vivienda de uso turístico y las acciones de protesta para visibilizar los impactos. Y aquí yo creo que tenemos un poco registrado respuestas que aparecen en casi todos los casos de ciudades, ¿no? Por ejemplo, la asociación de vecinos nos comentaban como argumentos de protesta pues que la vivienda de uso turístico generaba molestias, dificultades de convivencia, la privatización del uso común en los edificios, el incremento de los gastos en las comunidades, etcétera, que yo creo que son respuestas que aparecen, como os he dicho antes, en casi en todas las ciudades. Las asociaciones de comerciantes, bueno, pues estaban preocupadas un poco sobre cómo esta vivienda de uso turístico afectaba al comercio tradicional. Esto está pasando muchísimo en Madrid, me imagino que aquí también muchísimos comercios se están transformando en vivienda de uso turístico, conflictos con los horarios. Sin embargo, aquí los comerciantes nos dijeron algunos aspectos positivos, como que ellos estaban notando, bueno, pues que había un tipo de turismo más familiar porque era más fácil alquilar estas viviendas turísticas para grupos grandes en vez de a lo mejor ir a hoteles o a otro tipo de alojamientos. Acciones de protesta de las asociaciones de vecinos, movilizaciones, puesta en marcha de páginas web para difundir las problemáticas. Las asociaciones de comerciantes, bueno, pedían más regulación al ayuntamiento y desde el ayuntamiento pues realmente tienen un problema por el tema de las inspecciones. Hay muy pocos inspectores y realmente este plan pues finalmente no se está comportando como se querría. Con esto hemos terminado y paso la palabra a mi resto de compañeros. Muchas gracias, Carmen.